1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, la Biblia dice que sabiendo que no fue mediante cosas corruptibles como plata o oro que nosotros fuimos rescatados, sino por la preciosa sangre de Jesucristo. Aquí nosotros encontramos que ese gran rescate que Jesús pagó no fue con dinero, no fue con plata ni con oro, fue con sangre, y esto significa con la muerte de Jesús. Dios no pagó ese rescate apenas con algún valor humano, sino con el valor más grande que había, era la vida de Jesucristo. Vamos a hablar en esta lección número 8 sobre el tema de Jesús en primera y segunda de Pedro. Y para poder estudiar esta lección nosotros bosquejamos dos asuntos. En primer lugar, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la venida de Jesús. Y en segundo lugar, nosotros vamos a hablar sobre los títulos que Jesús recibió en cuanto estuvo en esta tierra y que son mencionados por Pedro. ¿Todo bien? Entonces vamos a ir a un lugar un poco más distante y más bonito también para poder conversar un poco sobre este asunto. En primer lugar, sobre la muerte de Jesús. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, nosotros encontramos que Jesús murió en forma sustitutiva por los seres humanos, por aquellos que lo aceptaran. Esto quiere decir que la única manera que el ser humano pudiese ser rescatado es que alguien pagara el precio del pecado con la muerte. Entonces era necesario pagar un precio, en primer lugar. En segundo lugar, era la única manera como nosotros podríamos aproximarnos de Dios, del trono de la gracia de Dios. Así lo dice Hebreos 9, 27 y también el versículo 28. Entonces, por eso era tan importante que Jesús muriese. No era necesario que muriese un ser humano por otro ser humano o un ángel por el ser humano. Tenía que ser Dios, porque Él puede dar su vida y tomarla. En segundo lugar, la lección habla de que Jesús también resucitó. Y ustedes saben que Él menciona a propósito no solo la muerte de Jesús, sino también menciona la resurrección. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, después del capítulo 3, el versículo 21. Ustedes deben anotar esos textos. Y entonces dice allí que la muerte de Jesús solo sería eficaz si Él resucitaría de los muertos. Esta es la única forma como nosotros comprendemos dos grandes asuntos. En primer lugar, nosotros podemos así entonces aguardar esto que dice la Biblia, la herencia celestial. Un muerto no nos daría una herencia, solo la vida puede recuperar la vida. Y Jesús murió, resucitó y juntamente con Él quiere traer a todos aquellos que murieron en Cristo. Así dice 1 Pedro 1:4. Y en segundo lugar, podemos ser también nosotros resucitados. Si Él resucitó, entonces Él también nos puede resucitar. Un tercer asunto que la lección nos habla es en relación a la segunda venida de Jesús. Me encanta mucho, por ejemplo, cómo Pedro usa algunos términos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en 1 Pedro 1:5 dice, su revelación en gloria en el último tiempo. La revelación de Jesús está hablando de la venida de Jesús. Y en 1 Pedro 5:4, la Biblia dice su manifestación. O sea, cómo Él se va a manifestar en el último tiempo a través de la venida de Jesús. Entonces aquí hay un énfasis en la muerte, en la resurrección, en la ascensión y también en la segunda venida de Jesús. Esto es muy interesante en la secuencia de primera y segunda de Pedro. Ahora, un segundo asunto, los títulos que recibió Jesús. Un poquito más aquí cerca para poder acompañar esta parte. Yo quiero decirles que Jesús recibió algunos títulos interesantes, ¿no? Si ustedes pueden confirmar esto en la Biblia, van a descubrir por lo menos 4 títulos que Jesús recibió. En primer lugar, Él fue llamado de Cristo. Cristo es una expresión que también se puede traducir como Mesías, ungido. Mesías es alguien que están esperando a alguien para que los rescate. Entonces
Ellos estaban creyendo que Jesús, el Mesías, iría a venir a establecer su reino, rescatarlos de la opresión humana y establecer su reino en esta tierra. Ellos estaban equivocados en el concepto. Inclusive Pedro, a pesar que lo decía, no estaba tan consciente de esta naturaleza del reino de Dios. Y entonces por esto es que en 15 ocasiones Pedro menciona a Jesús como Cristo, para poder revelar la naturaleza del reino de Dios, a pesar que él mismo no entendía claramente. En segundo lugar, Jesús es llamado de Señor. Por lo menos 6 veces Pedro menciona a Jesús como Señor. Esto dice del respeto que tenía Pedro por Jesús, como refiriéndose a una autoridad, a alguien superior. Y sin duda aquí hay una connotación de divinidad también. 1 Pedro 1:3, por ejemplo, sugiere allí dice la palabra Señor, entre otros versículos. En tercer lugar, Jesús es llamado Salvador. Salvador es probablemente la mejor descripción para Jesús. Y él usa esta expresión por lo menos 5 veces en 2 de Pedro. 2 de Pedro, por ejemplo, 1:1, ya lo llama a Jesús de Salvador. Porque Jesús no solamente vino para dar ejemplo, para poder sanar personas. El verdadero propósito de Jesús, según Pedro y según Lucas 19:10, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces allí está la esencia de la vida y también del ministerio de Jesús. Y finalmente Jesús es llamado de Dios. En el mismo texto, según de Pedro capítulo 1 y el versículo 1, la Biblia dice nuestro Dios y también Salvador Jesús. Está diciendo que Jesús es Dios y Salvador. Entonces no hay duda de que la naturaleza de Jesús era divina. Él no era un ser humano bueno que vivió en la tierra. Aquí está afirmando el apóstol Pedro que Jesús era Dios. 4 nombres: Cristo, Señor, Salvador y Dios. Ahora, yo quería terminar por lo menos mencionando 2 aplicaciones en la lección de esta semana. La primera aplicación, que nosotros necesitamos pasar tiempo meditando en la muerte y los sufrimientos de Jesús. Elena de White habla mucho sobre esto. Necesitamos pasar tiempo meditando en la muerte de Jesús. Tal vez yo mismo me he puesto a pensar cuando estaba elaborando la lección, ¿será que yo estoy pensando a veces sentándome en un lugar y en cuanto espero a mi esposa, en cuanto espero alguna fila o en cuanto estoy haciendo mi oración, estoy pensando en la muerte de Jesús? Yo tal vez no lo estaba haciendo. Me he propuesto pensar más. Nos causa sensibilidad y nos causa más compromiso y disciplina en la vida cristiana. En segundo lugar, nosotros somos invitados a abandonar nuestra manera vacía de vivir. Abandonar nuestra manera vacía de vivir, sin sentido, sin futuro, sin Dios. Creo que esta lección nos ayuda a pensar que hay un plan de salvación, hay un Dios y hay un sentido para vivir. Por eso es que tal vez yo prefiero entonces abandonar esta vida fútil, ¿no? Esa vida que no tiene sentido, dedicada solo a complacer los placeres de la carne, para poder vivir una vida que tiene sentido y que se extiende a la eternidad. Y quiero orar ahora para terminar, para que nosotros podamos decidir utilizar más tiempo de la vida sirviendo a los demás. Jesús ocupó todos estos 3 años y medio para poder salvar personas. Él no descansó. Su propósito era gastar todo ese tiempo con personas. Yo te pido que por lo menos cada día gastes unos minutos con alguien, para ayudar a alguien, para animar a alguien, para encaminar a alguien, para hablar a alguien de Dios. Y en la semana un poco más de tiempo. Jesús hizo esto en forma plena y quiere que todos nosotros hagamos lo mismo. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por morir por nosotros, por resucitar y por venir. Y esperamos tu venida con ansiedad. En cuanto a eso, ayúdanos a ser fieles en todo lo que tú nos has pedido hacer en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a recordar nuestro lema cada día, cada mañana, cada uno. Maná es el alimento para la vida. Que Dios te bendiga.